atendiendo la sugerencia de nuestro vicepresidente segundo, en el sentido de que se traten temas de jurisprudencia, tratará uno relativo a la que él denomina el ocaso del derecho civil, y presenta dos estudios críticos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Agraria. Entonces, tiene la amabilidad de leer el orden del día, señor secretario. Con gusto, señor presidente. Sesión académica especial, 19 de junio de 2019, orden del día. 1. Palabras del presidente Fernando Sarmiento Cifuentes. 2. Intervención del doctor Luis Augusto Cangrejo Cobos, la jurisprudencia o el ocaso del derecho civil. 3. Preguntas de los asistentes. 4. Vino de honor. Leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pregunto a los académicos si aprueban el orden del día. En primer lugar, la bienvenida para todos, especialmente al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, también a la señora vicedecana de la misma facultad, y recién recibida como miembro correspondiente de esta academia. Nos complace mucho la presencia de ustedes dos, que honra esta sesión de la academia. Entonces, simplemente expreso la complacencia de la academia, porque atendiendo la sugerencia, como ya lo expresé hace un momento, del señor vicepresidente, en el sentido de que se traten temas de jurisprudencia, pues el doctor Luis Augusto Cangrejo Cobos tuvo la amabilidad de, con sus recursos, ofrecer esta sesión en todos sus costos, y entregará uno de estos folletos a los presentes una vez termine la reunión. Entonces, sin más comentarios, le doy la palabra al doctor Cangrejo para que... Doctor Fernando Sarmiento, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, vicepresidente de la misma. Doctor José Alberto Gaitán, decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Doctor Álvarez, nuestro tesorero, gran amigo. Nubia Aleja. Señores académicos, amigos, antes de tratar de exponer algunas reflexiones, que es lo que nos ha concitado en el día de hoy, como lo señaló el doctor Fernando, el doctor Juan Rafael Bravo siempre ha querido impulsar en el interior de la academia el estudio de la jurisprudencia, porque estatutariamente, desde luego, es uno de los cometidos de esta casa de estudio. Y en ese orden de ideas, siguiendo la huella que tal vez académicos como Sergio Rodríguez Azuero, Carlos Fraique Méndez, aquí presente, Ernesto Rengifo, el doctor Sotomonte y otros amigos, desde luego, en esa misma senda, nos hemos atrevido a presentar ante ustedes un pequeño estudio sobre la jurisprudencia de la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia. El ejemplar que se les va a entregar contiene dos estudios. El primero de ellos de un fallo reciente, con un salvamento de voto, pero que nosotros hemos tratado de orientar el estudio es a partir de los hechos, para que de los hechos podamos llegar hacia el camino de la luz, precisamente mirando cuál fue la elaboración que en la instancia judicial se le dio a esos hechos debidamente demostrados, para que nosotros podamos tener un elemento de crítica de las decisiones adoptadas en ese caso por la Corte Suprema de Justicia y por el Tribunal Superior. En un segundo estudio, ya había sido publicado, pero de todos modos recoge también algunas inquietudes sobre algún fallo muy controversial, muy controvertido, sobre un tema que del derecho civil obligaciones es muy recurrente: el tema de las obligaciones solidarias, el tema de las garantías reales, el tema de las garantías conjuntas frente a las obligaciones solidarias. Y por esa razón, entonces, allí también ustedes encontrarán ese tipo de estudios
creo que más que un estudio o una última palabra, es abrir, como es el propósito de esta academia, abrir el diálogo académico para que tanto todos ustedes, en cada uno de los sitios donde nos encontramos, podamos tomar la pluma y seguir adelante. En segundo lugar, quisiera agradecer a la mesa directiva la gran deferencia que me ha otorgado, porque esto era un trabajo inicialmente para una reunión ordinaria de la academia, pero por gentileza del señor presidente me dijo que tenía que ser que era merecedora tal vez de una reunión especial, y tenía razón, señor presidente. Lo especial aquí son ustedes y me siento realmente honrado con su compañía. Decía en las Filípicas Cicerón que cuando el asunto es grave debe decirse, y si debe decirse, alguien debe decirlo. Por esa razón entonces acometemos nuestro propósito. En muchos momentos del ejercicio profesional y de la cátedra, muy frecuentes por cierto, nos hemos preguntado si el derecho refleja esa conciencia de justicia que la comunidad generalmente conocía y aceptaba, porque, como decía Chandía, el derecho es una facultad moral inserta en la naturaleza del hombre en cuanto ser moral. La respuesta afirmativa, que podría mostrarse en un primer instante, pierde su color y contenido frente al tenor de decisiones judiciales que se apartan del texto claro de las normas que gobiernan un determinado caso. Desde luego que una sentencia cuyo respeto y cumplimiento se puede imponer no deja de ser incorrecta y por ello injusta. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué es el derecho? ¿Serán acaso flores marchitas y esperanzas fracasadas a la vera del camino jurisprudencial que relativiza eso que así denominamos? ¿Cuál es el valor de la ley si el juez no la aplica? ¿Será que la facultad de interpretar las normas para aplicarlas al caso concreto le permiten al juez reelaborarlas bajo un nuevo texto? Con acierto, el profesor español Alejandro Nieto, en un maravilloso libro que recoge el epistolario entre ese profesor Alejandro Nieto y Tomás Julián Fernández, que decía del derecho y el revés, contaba su aventura personal y decía lo siguiente, que a partir del ingreso a la Facultad de Derecho, allí le enseñaron que, comillas, dice el profesor, el derecho es un montón de conocimientos revueltos, científicamente sospechosos y literariamente raquíticos, pero cuya memorización, sin necesidad de comprensión ni de raciocinio propio, habilita para obtener un título académico y luego para ganarse la vida. En suma, aprender a resolver más o menos cuestiones en uno u otro campo del derecho, y ojalá acertadamente. La gran mayoría de nuestros estudiantes, abogados, jueces, magistrados y funcionarios se sienten cómodos en este estadio, afirma el autor. Dice también que al volver a las aulas universitarias y en el silencio de las bibliotecas, al consultar los libros de los maestros, se dio cuenta de los sabios conceptos que fundaban ese edificio armonioso donde se recreaba la razón. Allí encontró que el derecho es un sistema intelectual, comillas, rigurosamente racional y lógico, que permite entender las relaciones sociales y resolver los conflictos que en su seno pueden producirse. Cierra comillas. Con ese caudal precioso se aproximó al foro, pero ¡oh desilusión! A los jueces y magistrados no les importan las profundas opiniones de los maestros decantadas en siglos de estudio y reflexión, pues consideran que los libros son mero adorno de personas ociosas o al menos ciegas por la ambición. Allí solo es de recibo la austera prosa de la ley positiva, como expresión granítica de que el texto es el derecho y el derecho es el texto,
dura lex, sed lex. Adelante en su camino, los mismos jueces y magistrados con su repertorio de decisiones le convencieron de que estos, lejos de estar sujetos a la ley, son señores incontrolados que le hacen decir a los textos lo que no dicen y a veces lo que jamás se hubiera pensado. Entonces, el derecho no es lo que dicen las leyes, sino lo que los jueces dicen que es. Y además, en el excesivo cúmulo de normas vigentes, el juez decide cuál de ellas le es útil aplicar camino seguro a la arbitrariedad y a la inseguridad jurídica. Nos preguntamos entonces cómo y de qué manera encontrar el derecho sin perdernos en los meandros sin fin, en los túneles caprichosos del exceso legislativo al impulso del criterio del operador judicial. El fin propio del derecho es algo conocido desde Yermin, pero hoy se habla del fin subjetivo personal del operador judicial, que no del fin objetivo y social de las normas positivas. Entonces, a desandar el camino para rehacer la tarea, tomando como hilo liberador los principios generales del derecho, para que los juristas puedan aproximarse a la justicia como supremo valor. A partir de este pequeño exordio, quisiéramos abordar el estudio del caso concreto, muy sencillo, pero como les decía, a partir de los hechos muy simples, para mirar cómo se elaboró el caso concreto y cómo se estructuró desde luego la llamada jurisprudencia, que es la que nosotros estamos examinando. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia conoció en sede de casación de una sentencia proferida por un tribunal superior para dirimir una controversia suscitada entre las partes con causa y ocasión de un contrato de promesa de compraventa de unos inmuebles. Menester es hacer una síntesis de los hechos que están debidamente probados para que podamos analizar el tema. Una entidad fiduciaria prometió vender unos inmuebles que formaban parte del patrimonio autónomo, los que a su turno prometieron adquirir los promitentes compradores. 2. Se identificaron los inmuebles y se combinó el precio. Además, se estipularon, aquí hay un punto importante, arras de retracto en una suma muy importante, que en su caso se abonaría al precio al concluirse la operación. 3. Ninguna de las partes se retractó de la venta prometida dentro del término contractual y legal prevenido al efecto. 4. En la fecha y hora pactadas para el otorgamiento de la escritura de venta, las partes concurrieron a la notaría en la forma prevista. 5. Aquí está el centro del problema. Los promitentes compradores no aceptaron los términos de la venta, indicando que las condiciones de los inmuebles no se ajustaban a lo prometido, en razón de existir sobre uno de ellos la inscripción de una demanda de expropiación, amén de aparecer sobre otros lotes algunas restricciones administrativas que hacían prever a futuro dificultades para algún desarrollo inmobiliario. La promitente vendedora se obligó a entregar los bienes en paz y a salvo por todo concepto, sin limitaciones, embargos, demandas ni gravámenes, a tenor de lo dispuesto en el contrato. 6. Cada parte otorgó la respectiva nota de presentación notarial, consignando su comparecencia a cumplir con el contrato prometido. Los promitentes compradores dejaron consignadas las razones por las que declinaban la aceptación de la venta. Eso fue el antecedente que había ahí del problema que se suscitó. La entidad fiduciaria demandó con posterioridad la resolución del contrato por incumplimiento de los promitentes compradores, con la solicitud de indemnización de los perjuicios que los consideró equivalentes a las arras de retracto que estaban en su poder, y además una suma adicional estimada en 10 millones de pesos por ese concepto. La demanda fue resistida por los demandados.
Y aquí encontramos, sobre esos supuestos de hecho, y en ese marco jurídico, encontramos el primer fallo, que es el fallo del juez de primera instancia, el juez civil del circuito. El juzgador de primera instancia, luego de analizar el caudal probatorio, arribó a la conclusión de que no se reunían los requisitos legales para estimar la pretensión resolutoria contenida en la demanda, habida consideración que la demandante, para el momento del otorgamiento de la escritura, no estaba en condiciones de cumplir a cabalidad con lo pactado. Fundamentalmente, porque si alguno de los inmuebles era pretendido para expropiación por las entidades administrativas, como también las restricciones que aparecían en los folios de matrícula, eso implicaba que el pago no se ajustaba a lo pactado ni a la ley. En el texto del contrato, señala el juzgador de primera instancia, dice que se prometió vender y transferir el pleno derecho de dominio y la posesión real y material sobre los lotes, y que garantiza que son de su propiedad y que los enajena libres de derechos de censo, usufructo, uso, habitación, servidumbres, embargos, pleitos pendientes, demandas civiles. Todo eso aparece en el contrato de promesa, y ahí se estribó el fallo de primera instancia para decir que el pago no se ajustaba a lo que se había pactado. Esa sentencia fue apelada por la demandante porque se le habían desestimado sus pretensiones. Y aquí, apreciados amigos, viene la gran obra que hace el Tribunal Superior, porque en dos grandes grupos, desde luego, revoca la sentencia y establece lo siguiente. Lo primero que hace el tribunal es señalar que la sentencia que profirió el juez de primera instancia dice así, dice, comillas, la definición que dio la juez a la demanda de Marras devino fincada en bases fácticas y jurídicas equivocadas, tal como se expone en las líneas de sí. Afirma el tribunal que el incumplimiento de las obligaciones que competían al actor, a la demandante, que el sentir de la quo se estructuró en síntesis porque no se demostró que para el momento de la suscripción de la escritura de compraventa, resalto lo que sigue, hubiere cumplido aquella con las obligaciones de saneamiento íncitas en la promesa, en particular en las cláusulas 15, quinta y 11, modificadas en cuanto a la inscripción de una demanda de expropiación. Aquí tergiversó totalmente el sentido, pero dice que no se estructuró porque no se demostró que hubiere cumplido. Y dice, para rematar esto, dice lo siguiente: pues bien, analizada dicha parte del contrato, no se ve o cómo la vigencia de la medida de inscripción de una demanda de expropiación sobre el lote pudo representar el incumplimiento de la actora para el preciso instante de la celebración del contrato objeto de promisión, porque la obligación de saneamiento que de allí emerge atañe ciertamente a la compraventa que no a la promesa. Y por esa razón, entonces, dice adelante, dice que la única obligación que nacía del acto preparatorio era la de perfeccionar el contrato acordado, no pudiéndose liberar a la parte prometiente compradora de cumplir con la prestación a su cargo, acudiendo a un deber de saneamiento que es el elemento de la compraventa. Contra el otorgamiento de la escritura debía pagar el saldo del precio, que era supremamente elevado, estaba ahí, pero según el tribunal no se podía sustraer a recibir la escritura y a cumplir con lo que tenía que cumplir, porque ya se dijo que el hecho de estar allí inscrita una demanda de expropiación sobre alguno de los inmuebles y otras limitantes respecto de los otros que se habían prometido en venta, eso no constituía incumplimiento. Luego de hacer algunas otras consideraciones, termina la primera parte de su argumentación el tribunal diciendo lo siguiente, comillas: hasta aquí
surge palmar que ni la inscripción de la demanda de expropiación ni las afectaciones en el globo de terreno servían de sustrato válido para imputarle la calidad de contratante incumplida a la demandante, quien además concurrió a la notaría en la fecha convenida para la formación del acuerdo en materia de la promisión, presentando los documentos que al efecto eran pertinentes, como de ello da cuenta la constancia de comparecencia otorgada ante el notario. Por lo mismo, ninguna justificación tenían los demandados, promitentes compradores, para relevarse de cumplir la principal obligación que nacía del contrato preparatorio. Ello era firmar la escritura pública que instrumentaría el contrato prometido. Quiere decir que en esas condiciones estaban obligados a recibir la escritura en los términos, no obstante las afectaciones que se tenían, y que desde luego se hacía la decisión entre las obligaciones surgidas de la promesa y aquellas que naturalmente salen o que se generan por la compraventa. A manera de conclusión de esto, de esta primera parte, el tribunal dijo: en síntesis, congregados están los presupuestos de la acción resolutoria impulsada por la parte actora, toda vez que aparte de la existencia y validez indiscutible del contrato de promesa, concurren los demás elementos para acceder a la declaración de resolución del contrato. Es decir, que la formule el contratante cumplidor de las obligaciones a su cargo, o que haya estado presto a cumplirlos en la forma y tiempo debidos, y que la otra parte no ha cumplido con las suyas. Sin más, el tribunal encontró reunidos los requisitos de la acción resolutoria, y en los apartes siguientes del fallo, en la segunda parte, se ocupa de establecer cuál debe ser la indemnización de los perjuicios que debe aparejar a la declaración de resolución del contrato. Luego de una gran extensa referencia jurisprudencial que hace allí, dice que bajo la óptica de las nociones que preceden y vuelta nuevamente la vista sobre la estipulación de la promesa en torno a las arras de retracto, habría que concluirse, les ruego esto, habría que concluirse que si ellas se fijaron de la forma ya anotada y ninguna de las partes se retractó del cumplimiento del negocio dentro del término de rigor, en este caso legal 2 meses prevista por el artículo 1860 del Código Civil, por falta de otro término convencional, no podría autorizarse en principio la sanción que depreca la actora, esto es, que las pierda la promitente compradora y las conserve ella, dado que el supuesto que lo habilita no se configuró oportunamente, extinguiéndose el derecho. Todo parecería en ese momento que iba a negar, desde luego, la indemnización de los perjuicios equivalentes a las arras de retracto del contrato. No obstante lo anterior, el tribunal desagregó la segunda parte de la cláusula de las arras de retracto y en esa forma consideró que, como allí se hablaba de incumplimiento, razón por la cual, acudiendo a las reglas de interpretación de los contratos, consideró en este caso, comillas, quisieron los contratantes emplearlas también a título de cláusula penal, inferencia que toma cuerpo si se repara en la estipulación que estipulación en este sentido no quedó escrita en otra parte del pacto preparatorio, pero que como allí había una palabra que hablaba de indemnización, eso quería decir que la habían tomado también como cláusula penal. Y dice: sobre esta asimilación edificó la aplicación de lo previsto en los artículos 1592 y 1599 del Código Civil, reconociendo que la suma fijada por concepto de arras debe tenerse como una liquidación anticipada de los perjuicios ante el incumplimiento de los demandados, conclusión que además sirve para solventar la excepción que sobre ese tópico encaró la parte demandada. Hasta ahí las comillas. En ese orden de ideas, el tribunal revocó la sentencia apelada, despachó favorablemente las pretensiones de la demanda con la imposición de las costas de ambas instancias a la parte demandada.
bajo este marco de la sentencia de primera instancia y de la segunda instancia, nos hemos permitido hacer unas pequeñas glosas, unas notas a la sentencia del tribunal. En primer lugar, se dice que en punto preciso de la promesa de contrato, si bien es cierto que surge para las partes la obligación de hacer, esto es celebrar el contrato prometido, no puede soslayarse el contenido de dicha obligación. En efecto, siendo requisito esencial de la promesa el que el contrato prometido esté determinado de tal manera que solamente falte la tradición del bien o el lleno de las formalidades legales, no basta, como equivocadamente lo afirma el tribunal, que la promitente vendedora comparezca a otorgar la escritura de venta, sino que dicha venta se haga en las condiciones pactadas en la promesa. Por manera que si, como en el caso bajo estudio, aparece la inscripción de una demanda de expropiación, amén de las limitaciones administrativas inscritas, resulta claro que bajo los términos del artículo 1609 del Código Civil, el promitente comprador podría abstenerse de recibir la escritura de venta en esas condiciones, puesto que se prometió vender libre de gravámenes, demandas y limitaciones de dominio, como también abstenerse de cumplir con las obligaciones correlativas a su cargo. Una segunda nota, glosa, que podría hacerse es la siguiente: no es de recibo bajo ningún punto de vista lo que tajantemente afirma el tribunal, que el promitente comprador deba incondicionalmente aceptar esa venta y que luego bien podía proceder a reclamar el saneamiento de lo vendido. El pago debe hacerse en un todo de acuerdo con el contenido literal de la obligación, imperativo legal cercenado por el tribunal. El argumento del tribunal, como el humo que no destruye, se diluye si a contrario se afirmara que si el promitente comprador obligado al pago del precio contra el otorgamiento de la escritura, de todas maneras debería otorgársele por el promitente vendedor, aunque no se pagara la suma correspondiente, puesto que la obligación de pagar el precio es propia de la venta que no de la promesa. Tan novedosa como absurda la tesis del tribunal. No obstante que en ello no reparó el juzgador de primera instancia, como que tampoco se reclamó por la parte demandada, pero que sin duda era bien conocido por la promitente vendedora y también soslayado por el tribunal. Era claro, y aquí hay un punto que aparece desde luego, era claro que dentro del objeto del encargo fiduciario, patrimonio autónomo del que era vocera la demandante, no se le había concedido expresamente la facultad para enajenar los bienes, lo que derivaba en una falta absoluta de capacidad que desde luego implicaba la nulidad absoluta del contrato de promesa. No se alegó en la instancia por la parte, pero surgía era de la prueba de la existencia y de la prueba documental que se había arrimado al proceso. Por otra parte, era indudable que las arras de retracto, como en las verdades de Perogrullo, eran arras de retracto, que no otra cosa. Pero el tribunal, en su designio, y sin ser dudoso o oscuro el texto del contrato, a pretexto de interpretarlo, encontró que el creer de los contratantes, al consagrar las arras de retracto, también lo era de convenir una cláusula penal para el evento del incumplimiento en un monto igual al entregado como arras. Ese malabarismo jurídico, o mejor antijurídico, lo soporta citando fuera de contexto la estipulación de las arras. Es evidente que el tribunal dio un nuevo contenido a los artículos 1599 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, pues según su sentencia, no solamente habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubieran estipulado, sino cuando de cualquier manera y sin haberse estipulado pueda entender el juez que esa hubiera sido la intención o el querer de las partes. Conclusión que, como posteriormente la prohijó la Corte, está amparada por la, comillas, discreta autonomía del juzgador en la interpretación de los actos jurídicos. Este proceder, a todas luces irregular,
permite que el tribunal, comillas, hizo suyo el pleito en los términos claros de Ulpiano, recogidos en el libro quinto del Digesto, que allí ustedes la encontrarán. Contra esa decisión del tribunal viene el recurso extraordinario de casación y se presentan la demanda con 3 cargos fundamentales. El primero de ellos hablaba precisamente de la falta de capacidad de la fiduciaria para enajenar los bienes, porque no había recibido, y se alegaba por primera vez en casación, porque esto solamente afloró, como dijimos, en la segunda instancia. De la misma manera, se dijo que se habían violado las normas sustanciales pertinentes en cuanto a que no había visto que el pago que no provenía del verdadero propietario o de la persona facultada para enajenar, pues ese pago no es válido, como lo dispone el 1633 del Código Civil, y desde luego también como que la obligación o el pago tenía que hacerse en un todo de acuerdo a la forma, si estimaba la Corte que sí existía esa facultad para enajenar. Y el cargo central, llamémoslo así, se denunció la violación de las normas sustanciales del Código Civil y del Código de Comercio, por cuanto el juzgador había agregado al contrato de promesa una estipulación que objetivamente no aparece en su texto, producto de su labor de interpretación de los actos jurídicos. En últimas, consideró que las aras de retracto son también cláusula penal para el evento de un incumplimiento. Esa demanda, apreciados académicos, señores y amigos, fue objeto de un primer examen por la Corte y consideró que 2 de los cargos eran medio nuevo en casación. Por esa razón desechó los 2 cargos atinentes a la falta de capacidad, porque no estaba facultada para la enajenación de los inmuebles, y en cuanto a que el pago no se avenía a los términos prevenidos en la promesa, de vista a la situación que presentaban los inmuebles. Y dijo que eso era medio nuevo en casación porque no se habían alegado en las instancias del proceso. Desde luego que si el debate en primera instancia jamás versó sobre la posibilidad de interpretar el pacto de arras como cláusula penal, entonces la parte demandada no tenía por qué hacer ninguna alusión al respecto de la mutación del significado y alcance de esa estipulación. Mas ello no significaba que eso fuera un hecho novedoso en casación, tan solo indica, como no podía ser de otra manera, que como el tribunal fue quien introdujo la confusión conceptual y quien realizó la errónea apreciación de la cláusula contractual, entonces solo en casación pudo el recurrente conocer y plantear su inconformidad y demostrar el error respectivo, pues no tuvo otra oportunidad. Además de lo anterior, nosotros recordamos acá cómo, si la primera instancia concluyó en la desestimación de las pretensiones, pues no había interés de la parte favorecida, en este caso que era la parte demandada, para recurrir de dicha sentencia ante el tribunal, lo que sí lo hizo la parte que le fue desfavorable. El hecho novedoso en casación no depende de la circunstancia de que un argumento se plantee por primera vez en esta sede, menos aún si es provocado por la equivocación del juzgador de segunda instancia. De hecho, esa es la situación normal que amerita la formulación del recurso extraordinario. Desde luego que la capacidad jurídica como requisito de validez de todo acto jurídico debía verificarse de manera oficiosa por el juez, por lo que en manera alguna podría considerarse medio nuevo en casación. Igualmente descaminada anduvo la sala respecto del reparo a la validez del pago ofrecido, como se desprende de la actuación, la demanda ante la desestimación de las pretensiones de la demanda por el juez de primera instancia,
carecía de interés para apelar y que solamente con la expedición del fallo de segunda instancia vino a conocer las razones que soportaban el acerto del tribunal. La discrecionalidad de la Corte, rayana en la arbitrariedad, cambió diametralmente la noción de medio nuevo en casación, como que también soslayó la jurisprudencia reiterada de esa misma corporación. En punto preciso, el maestro Hernando Morales Molina, tan recordado por nosotros, enseñó lo siguiente, comillas: no son medios nuevos los argumentos de derecho, pues los razonamientos jurídicos y la interpretación legal no pueden agotarse en la instancia ni constituyen elemento sorpresivo para la otra parte. Caben los medios de orden público, aunque sean nuevos, siempre que se aduzcan desprovistos de hechos, como la nulidad absoluta que el juez debe de oficio declarar cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, en los casos autorizados por el legislador. Este es uno de esos casos. La Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia había señalado que, comillas, los medios de orden público deben ser suplidos de oficio por el juez. Es decir, que los jueces de instancia deben suplir los medios de orden público si estos medios son fundados. El juez que no los haya suplido viola la ley. Por tanto, pueden producirse por primera vez ante la Corte de Casación. Desde luego, la Corte cambió todo esto, toda esa tradición, para decir que esos medios de orden público, que son argumentos nuevos, pero no hechos nuevos en casación, ni medios nuevos al tenor de la disciplina del recurso extraordinario, entonces lo cambia, pero es mucho más grave cuando esa decisión carece de algún tipo de recursos en el trámite del recurso extraordinario de casación. No hay nada, ni hay ningún recurso, en este caso, ante la misma Corte. Ese auto, que es un auto de sala, no tiene ningún recurso y quedó de ese tamaño la decisión, desechando 2 de los 3 cargos que habían formulado en casación. ¿Cómo quedó? En la parte anterior, la Corte solamente se ocupó de estudiar uno de los cargos, el que decía que le había agregado al contrato de promesa, le había agregado una estipulación que objetivamente no aparecía, bajo el malabarismo que hizo el tribunal de desagregar de la misma cláusula del pacto de arras de retracto una palabra que hablaba que en caso de incumplimiento la perdía en la que se retractara y que el otro. Pero esa era la situación y por esa razón entonces la Corte entra al estudio de solamente un cargo en casación y es el que toca con las arras que se habían asimilado a la cláusula penal para el caso de incumplimiento. La demanda advirtió en primer lugar cómo el tribunal había establecido una simbiosis inaceptable entre 2 instituciones que responden ontológicamente a situaciones jurídicas diferentes dentro del ámbito del desarrollo del contrato. Desde luego que una cosa es el pacto de arras de retracto y otra cosa es la cláusula penal. Es sabido que por haberse estipulado las arras de retracto, cualquiera de los contratantes oportunamente puede desligarse unilateralmente del contrato, sin que esto constituya incumplimiento alguno, desde luego sujeto a las consecuencias del retracto. El tribunal, sobre pretexto de interpretar el acto jurídico para indagar la supuesta voluntad de los contratantes, prohijó el error conceptual, producto de los errores de hecho manifiestos y trascendentes en que incurrió, quebrantando las normas sustanciales que gobiernan las 2 instituciones a que nos hemos referido. El tribunal no advirtió la evidente contradicción en la que incurrió, pues luego de haber señalado que no había lugar a imponer, porque no había existido el retracto, dice, interpretando, que quisieron los contratantes emplearlas también esas arras como cláusula penal
inferencia que toma cuerpo si se repara en que ninguna otra estipulación en ese sentido aparecía en otra parte del contrato. Era una palabra del pacto de arras y de ahí cogió el tribunal. Esto era lo que se denunciaba en la casación. Como se sabe, las normas que gobiernan los actos jurídicos, salvo aquellas que son de interés público, son supletorias de la voluntad negociada. Por ello, ante la ausencia de estipulación, son llamadas a actuar. La estipulación de una cláusula penal a la que se sujete la parte que incumpla las obligaciones emanadas del contrato no es ni puede ser requisito para la existencia o validez del contrato, sencillamente porque es apenas un elemento meramente contingente o accidental. Desde luego que si en un contrato las partes no acordaron una cláusula penal, ello no significa que se autorice al juez para establecerla como si fuera el querer de las partes bajo la interpretación caprichosa de otras estipulaciones del contrato. La parte del texto que da a interpretarse no puede examinarse como un hecho aislado, sino en conjunto con las demás estipulaciones del contrato. Adicionalmente, en la demanda de casación, allí se transcribe el pacto de arras, y por esa razón, entonces dice que en caso de incumplimiento por parte de la promitente compradora, ésta perderá las arras, y si el incumplimiento es de la promitente vendedora, éste devolverá el doble del valor entregado como arras. Es la estipulación de las arras, pero no una cláusula penal para el incumplimiento del contrato. La doctrina nacional, aquí algo de la doctrina sobre el tema. El profesor Alejandro Bonivento Fernández dice: por otra parte, las arras de retractación o penitenciales, en cambio, sí pueden constituir una regulación de perjuicios, pero no en virtud del incumplimiento del contrato por cualquiera de los otorgantes de sus obligaciones, sino por el acto unilateral de arrepentimiento proveniente de la parte que pretende, por expresa o declarada decisión, dejar sin efecto hacia el futuro el negocio jurídico obligacional. Si lo que llega a ocurrir es el incumplimiento de las obligaciones contraídas por los contratantes, las arras tampoco servirán de medio para señalar los perjuicios que se causen a la parte cumplidora. Solamente, repetimos, es frente al arrepentimiento como se miden los efectos de las arras de retractación. Hasta ahí las comillas del autor. Por esa razón, dice también que para abundar en razones, la circunstancia de que las arras se les llame garantía o pena no cambia la naturaleza, y así lo ha dicho también la jurisprudencia misma de la Corte. Y por esa razón, si han sido entregadas por una parte y recibidas por la otra, además, a voces del artículo 1861 del Código Civil, si solamente se habla de arras sin calificarlas como parte del precio o como señal de quedar convenidos los contratantes, la ley presume de derecho que los contratantes se han reservado la facultad de retractarse, razón de más que hace inaceptable la interpretación del tribunal. De esto se remata en la demanda diciendo pues que no pueden asimilarse al medio de retracto y el incumplimiento del contrato. Jurídicamente son situaciones distintas y excluyentes, soportadas en supuestos fácticos distintos y por ello con consecuencias igualmente diferentes, para lo cual bastaba solamente la lectura de las normas aplicables, que en este caso dejó de lado el tribunal, producto de lo cual desarticuló el contenido del contrato y le agregó estipulaciones que el contrato no contemplaba. Esos fueron los fundamentos de la demanda. Y vendrá el fallo de la Corte, que ustedes en su integridad lo recibirán en el ejemplar que les voy a entregar a cada uno de ustedes. Ahí está el fallo, para que no se diga que estamos citando fuera de contexto o que de pronto estamos falseando lo dicho por la Corte. La Corte, luego de, al entrar ya a desarrollar la acusación y a resolver el cargo que se le ha funcionado, que se le ha formulado, dice lo siguiente:
Luego de recrear en sus consideraciones lo atinente a las arras y sus diversas modalidades, se puso a hacer desde luego teoría y academia sobre las arras y qué son las arras y todo lo demás, y también sobre la naturaleza y alcance de la cláusula penal, aspectos que para mayor suficiencia soporta en sentencias de la Corte. Establece como punto de partida de su particular interpretación del contrato lo siguiente: la labor hermenéutica de las estipulaciones contractuales, en comillas, se hace particularmente imprescindible cuando las mismas presentan vacíos o exteriorizan ausencia de claridad originada en manifestaciones confusas o contradictorias, o por cualquier otra circunstancia que se erija como un obstáculo para comprender el querer de los contratantes. Y dado que corresponde a una labor técnica, el juzgador no goza de plena o irrestricta libertad para realizarla, por lo que se debe apoyar para desarrollar esa tarea, entre otras, en las pautas o directrices legales. De ahí arranca la Corte. Pero dice, para apuntalar el sendero que más tarde va a tomar, desde luego diferente de este, dice que la interpretación del contrato está confiada, comillas, a la discreta autonomía del juez, en los siguientes términos, comillas. En cuanto a la autonomía de los jueces de instancia para realizar la labor hermenéutica respecto del contrato, esta corporación ha memorado en múltiples pronunciamientos, entre otros el fallo, cita una cantidad de fallos, y dice lo siguiente, comillas: la interpretación de un contrato está confiada a la discreta autonomía de los juzgadores y no puede, comillas, modificarse en casación, sino a través de la demostración de un evidente error de hecho que ponga de manifiesto palmaria o ostensiblemente que ella es de tal alcance que contradice la evidencia, ya porque supone estipulaciones que no contiene, ora porque ignore las que ciertamente expresa, o ya porque sacrifique el verdadero sentido de sus cláusulas con deducciones que contradice la evidencia que ellas demuestran. Haciendo suyas las palabras de una sentencia anterior de la misma corporación y con el fin de poder hilvanar ahora sí su argumento, dice lo siguiente. Ahí parece que se fue por otro camino, y dice que esa búsqueda o rastreo ex post de la intención común, por lo demás, no debe ser erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los contratantes reflejen prima facie claridad y precisión, pues no hay que olvidar que si la voluntad común de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse más que al tenor literal, el que radice en precisas circunstancias puede llegar a eclipsar y por ende desfigurar la verdadera voluntad de los convencionistas. Ratio medular del laborío hermenéutico. No en vano, como bien lo señalaba la antigua máxima, la letra mata y el espíritu vivifica. La sala remata su obra justiciera, prohijando las ejecutorias del tribunal, y dice lo siguiente: como puede apreciarse, cabe muy razonablemente, comillas, cabe muy razonablemente la posibilidad de subsumir el supuesto fáctico contenido en el segundo segmento de la estipulación contractual, la de arras de retracto, en lo previsto legalmente para determinar el concepto de cláusula penal, el cual, según el inciso primero del artículo 867 del Código de Comercio, se basa en el pago de una prestación determinada para el caso de incumplimiento o demora, y además porque las partes contratantes convinieron una prestación económica concreta, es decir, que se pudiera hacer efectiva en caso de incumplimiento por cualquiera de ellas. De acuerdo con lo anterior, estoy hablando en comillas, de acuerdo con lo anterior, resulta admisible considerar que la señalada estipulación contractual, esto es, la del segundo segmento de la referida cláusula del contrato preparatorio en mención, no es una consecuencia de las arras de retracto acordadas en la primera parte,
porque no se basa en el supuesto de la facultad de retractarse o arrepentirse del negocio jurídico, sino que de manera expresa señaló que la pena allí prevista era en caso de incumplimiento. Las arras de retracto son también cláusula penal para la Corte. En esa línea argumental la Corte, aunque para las partes fuere diáfano el contenido del contrato, siempre podrá el juez adentrarse a indagar si podría entenderse otra voluntad distinta, para lo cual bastará tomar cualquier término empleado o insertado en otra institución y de allí concluir que las partes también quisieron estipular otra cosa. Sería tanto como concluir que por haberse renunciado a la acción resolutoria derivada del pago del precio diferido en una compraventa, por figurar el término renuncia, es dable concluir que existe remisión del saldo del precio convenido, interpretación que para la Corte es atendible por ser producto de la discreta autonomía del juzgador en la interpretación de los contratos. Para rematar la decisión, la Corte, no obstante ser evidente el hierro en que incurrió el tribunal, concluyó que no se había demostrado el error que se indica, a pesar de todo lo que se había señalado y todo lo que había dicho la misma Corte. Esa sentencia, que desde luego no casó, impuso las costas, todo lo demás, aquí tuvo un salvamento de voto, que también lo encontrarán ustedes en todo su texto ahí. El salvamento de voto arroja una tenue luz sobre ese derecho civil, dando noticia de su existencia en los siguientes términos. Dice el salvamento de voto, comillas: pues bien, no puedo compartir los argumentos medulares en que se sustentó el fallo de casación, ni mucho menos la decisión a la que llegó la Sala Civil en el asunto de la referencia, pues considero que el recurrente demostró los errores evidentes y trascendentes en que incurrió la sentencia dictada por el tribunal, de suerte que resultaba imperioso casarla para en su lugar confirmar la decisión del juez de primera instancia, que era la decisión que correspondía al derecho, toda vez que 1. No se demostró el incumplimiento de la compradora, pues no podía exigírsele que entregara el precio de la cosa porque el vendedor estaba en imposibilidad de cumplir su obligación. Y 2. No se probaron los supuestos fácticos que exige la ley para declarar la pérdida de las arras de retracto. En efecto, el cargo segundo de la demanda de casación fue claro y enfático al denunciar la contradicción ostensible en que incurrió el tribunal cuando aseveró que la medida cautelar de inscripción de una demanda de expropiación sobre uno de los lotes objeto de la promesa de venta no puede considerarse como incumplimiento de la vendedora, porque tal acto concierne a la compraventa misma que no a la promesa y en particular al saneamiento de aquella. Ese es el salvamento de voto. A partir de los hechos, para llegar al camino de la luz, decíamos al inicio estas palabras. Hemos partido de esos hechos simples, claros, probados, cómo se elaboró en la primera instancia, cómo se desdibujaron y se magnificaron, desde luego equivocadamente, en la segunda instancia, y cómo lo prohija la Corte en esto que se llama el fallo de casación. Como bien lo señalaba Alejandro Nieto en la obra que hemos mencionado, no es cierta la pretendida sujeción del juez a la ley. La que realmente ha de existir es la buena fe en la colaboración con el legislador. En cuanto a cada sentencia, al aplicar la ley sustantiva, crea el juez el derecho, y es a ello a lo que se debe aspirar. El sistema parece haberles dado a los jueces el privilegio de la infalibilidad, pero les ha negado el de la sabiduría absoluta. Como órganos estatales, en sus sentencias definitivas siempre tendrán la razón, pero como hombres no siempre aciertan, y que en dicha equivocación no siempre se incurre de buena fe. Podría buscarse alguna otra explicación que trascienda a los tribunales,
pero como es obvio, no nos corresponde hacerlo a nosotros. Calamandré, en esa obra maravillosa, El elogio de los jueces, hablaba o aludía a la motivación oculta de los fallos a propósito de los caballos mordelones, o tal vez en los aires hipocondríacos de que hablara Kant en alguna de sus obras. Lo que es claro en este caso es recordar que en este particular evento, en este caso, nosotros recordamos aquella frase de Ulpiano que está contenida ya en el gesto: neque utique melius pronunciat, qui novísimo sentencia annulaturus est. No siempre falla mejor el último que tiene que pronunciar sentencia. Y por esa razón, entonces, nos hemos atrevido a señalar algunos de estos, digamos, errores y también algunas glosas que hemos considerado, desde luego del caso, presentarles a ustedes como un punto de debate para abrir el diálogo académico que estará a disposición de ustedes. Ustedes, luego de la lectura, ojalá, de ese pequeño estudio que se presenta acá, y esperamos sea el primero en esa senda de otros más que podremos exponer con la benevolencia y la indulgencia de la mesa directiva más adelante, quiero decirles que ustedes sabrán si eso es la jurisprudencia o si eso es el ocaso del derecho civil. En la segunda parte del estudio solamente ya había sido publicado, pero quisimos incluirlo porque también toca un tema fundamental sobre las obligaciones solidarias y la garantía real, la indivisibilidad de la garantía, y cómo y de qué manera las garantías pueden otorgarse, las garantías reales sobre los derechos de cuota de dominio, y que son en ese caso concurrentes, no obstante ser desde luego la obligación solidaria. Es un estudio que ojalá ustedes puedan disfrutar, pero dejamos solamente a consideración, con el mejor ánimo, estas palabras que ojalá sepamos nosotros y tenemos certeza de que habrá un campo fértil en todos y cada uno de ustedes, y es para la discusión simplemente ese documento que se les entrega. A todos ustedes, como diría el doctor Cesario, celebra mi cariño el verlos, les agradezco infinitamente su compañía. Muchísimas gracias. Felicitar a nombre de los presentes al distinguido académico Andrés Cobos y le ruego al señor secretario que lea el siguiente punto. 3 preguntas de los asistentes. Ruego a los que deseen hacer uso de la palabra que lo propongan con el mayor gusto a las del derecho. Felicitaciones, con todo gusto. Cuando veo que usted no estaba a gusto con la sentencia, pero tiene sus razones. Recordé un verso que encontré en un libro español que dice más o menos lo siguiente: 3 cosas son necesarias para justicia alcanzar: tenerla, saber pedirla y que nos la quieran dar. Me parece que es así. Y una frasecita que estudiando redacté de la siguiente manera: lo difícil del derecho es aplicarlo al derecho por jueces derechos. Me parece que eso es lo difícil, ¿no? A raíz de que algunos intérpretes del derecho se fueron lanzando contra los exégetas, entonces dijeron: no hay que aprender nada de memoria, hay que olvidarlo todo, y sobre lo olvidado hay que opinar y fijar criterio. Eso no lo alcanzo a entender fácilmente, cómo uno puede opinar sobre lo que no sabe, sobre lo que no recuerda.
me parece difícil de entender esto. Entonces ahora a los estudiantes de Derecho, y si usted no aprende nada, ¿cuál es su criterio? Y se le dice a los jueces, ustedes tienen facultad, autonomía para interpretar el contrato, hacer el contrato, redactarlo a su manera, y sobre el contrato que ustedes redacten a su manera, fallar. Y aquí está el fallo que usted está denunciando, profesor Cubero. El juez, lo dice el Código Civil, si el texto es claro, el juez no se puede apartar del texto claro de la ley. Y al mirar los códigos, son muchísimos artículos que hay que interpretarlos con criterio exegético. Usted tiene derecho a interponer un recurso de reposición dentro de los 3 días siguientes. Y 3 días son 3 días. ¿Cómo haría el juez para decir que el cuarto es el tercer día en que está presentado el recurso en término? No creo que valga eso. En el nuevo Código General del Proceso y también en el código anterior dice los requisitos de la demanda son tales. Y si no se cumple, pues simplemente el juez tiene la obligación de inadmitir la demanda o, llegado el caso, rechazarla. Yo entendí, me parece muy claro, la primera parte de su exposición. Hicieron un contrato de promesa de contraventa, que es tal vez el contrato más elementario y más frecuente que uno incurre, y donde dice yo le compro, o yo me comprometo a comprarle un inmueble por tanto dinero, y usted se compromete a vendérmelo en tales circunstancias, que entiendo que las que están en el contrato es la que el bien tiene que entregarse saneado. Y parece que eso es lo que dice el contrato. Y el saneamiento, entiendo que se demuestra presentando algo que llaman el certificado de libertad, que es el certificado de matrimonio inmobiliaria, donde no tenga ninguna limitación de derecho de dominio y donde por supuesto no haya ninguna inscripción de una demanda donde el bien esté expuesto en un momento determinado a una decisión judicial a que el bien se pierda. Y lo que entiendo es que el día que se presentaron a la notaría, la fiduciaria, que es la vendedora, la prometente vendedora, presentó un certificado de libertad donde estaba inscrita una demanda de expropiación. Creo que el meollo está en saber de manera muy elemental, y yo le preguntaría a la academia, si esa inscripción de una demanda en donde se dice que está una demanda de expropiación, si ese bien está saneado o no está saneado. Si no está saneado, pues simplemente la persona que estaba ofreciendo vender lo está cumpliendo. Y si está incumpliendo, pues tendrá las consecuencias que están contempladas en el contrato de promesa. Ahora, sí me parece como extraño que le digan que usted recibe el bien con todas las limitaciones que tiene y después entonces se inician los procesos para que le saneen. Eso como que no me suena. Creo que no funciona así. A la corte sí. No saca el bien del proceso, pero sí lleva la carga de la afectación. Sí, pero no está saneado. Sí, puede vender porque, por supuesto, y le tiene que decir, yo le vendo, estás con una inscripción de demanda y usted encárguese y se acepta de las resultas del proceso de expropiación. Pero como eso no fue lo que se pactó en la promesa, al no estar establecido, no está saneado, no está cumpliendo. Es lo que entiendo. Es que está muy correcto. Y si se prueba, se demuestra con una prueba que es la promesa de compraventa y otra prueba que es el certificado de libertad, que no se cumplió y el juez no interpreta bien esas dos pruebas, que tal vez es el tema del proceso, pues está incurriendo en un error de hecho a la prisión de prueba y consecuencialmente está violando las normas que regulan el contrato de compraventa. No sé, profesor Cangrejo, usted qué opina y qué opina de la calle. Doctor Franque, muchas gracias. Esa simplicidad que tiene el derecho es lo realmente grande, y así lo entendió el juez de primera instancia. Y todo lo demás lo dio al tribunal
y lo prohijo la Corte y lo magnificó la Corte. De ahí que como nosotros echamos de menos es ese rancio sabor de derecho sencillo que está en el Código. Por eso Yevin decía que el Código Civil es la equidad en pastillas. Era eso, precisamente cuando el Código es claro y desde luego el juez cambia el contenido claro de las normas para aplicarlo acomodaticiamente a un fallo que ya desde luego tenía previsto seguramente. En la Corte o en las Cortes se cambia o se modifica el Código Penal y especialmente se olvida que existe un delito que se llama prevaricato. Si el juez civil municipal se equivoca, es prevaricato. Si se equivoca la Corte, es jurisprudencia. No importa que sea. De todos modos, yo les agradezco infinitamente. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. Y esto lleva a la desconfianza en la justicia y en el propio oficio del abogado, porque nuestra materia prima es la conducta humana, y la que no entiende eso. Colombia es un país donde un juez o una juez penal se atreve a decir que si el soborno se dio después de la decisión no es cohecho, sino es un estímulo, un regalo, y hace carrera de esa jurisprudencia. Por Dios, ¿qué más no vamos a ver? ¿Ah? Lo siguiente, primero me llama la atención que no se hubiera presentado una demanda de reconvención por parte del demandado, ¿no? Bueno, pero sabemos cuál fue la razón. La segunda cosa que me llama la atención es que al margen de la discusión sobre el incumplimiento, evidentemente los problemas más profundos de la aplicación del derecho surgen de la mala redacción de los contratos, porque es evidente que en una cláusula en la cual se pacten arras de retracto o penitenciales, no se debe hablar de incumplimiento, porque de alguna manera se está partiendo de la base de que las partes se reservan el derecho de retirarse del convenio pagando una suma de dinero. Entonces, cuando tú le mezclas el incumplimiento a la cláusula, conduces a ese tipo de interpretaciones de la Corte, de que consideró que esa palabra daba pie para pensar que allí había también una cláusula penal. Entonces, creo que la redacción de los contratos es algo en lo cual debemos los abogados pues hacer mucho énfasis en la claridad, en la precisión de la terminología para evitar precisamente ese tipo de distorsiones. Pero debe la interpretación de las normas, por ejemplo en materia de oferta. El Código de Comercio habla que la oferta es irrevocable, no es revocable. Lo que pasa es que si se revoca de forma indebida hay que indemnizar, pero es revocable, la oferta siempre será revocable. Sí, sí, evidentemente. Y también hay una precisión muy clara, sí. Otra cosa, profesor Gregorio, es que supongamos que si hay imprecisión en la redacción de la cláusula de retracto, supongamos que sí, pero la aplicación del juez no puede ser en contra del deudor, tiene que estar a favor del deudor. ¿No es así como dice el código? Sí, yo creo que retomando esto, independientemente de que se asimile la cláusula de las arras del retracto a la cláusula penal, el problema es que no estaba ofreciendo el pago en los términos en que era y que por lo tanto no estaba obligado a recibir la venta que se le hacía en contra de lo que se había previsto en el contrato. Y esa separación que hace la Corte de que unas son las obligaciones que emergen de la promesa y otras de la compraventa, para decir eso realmente no es así. Pero ahí es donde quedan las inquietudes y yo, como les había dicho, realmente me siento feliz de que cosas de estas nos permitan reunirnos y adelantar una serie de ideas y tratar de ver que el derecho no es eso que decía el profesor Alejandro Nieto, una serie convulsionada de conocimientos sin ningún raciocinio, raquíticamente, literariamente raquíticas de esa cuestión, sino que el derecho, como obra de los hombres, necesita de la razón, necesita del diálogo. Y en los nubarrones que tenemos en la administración de justicia, solamente a partir de ustedes, de esta casa de estudio, nosotros podemos dar alguna luz, ojalá en nuestra cátedra, en nuestro trato del día a día, en nuestros asuntos, desde luego tener en cuenta eso. Y eso es lo grande que tiene la Academia Colombiana de Justicia. Nuevamente a ustedes, muchísimas gracias. De verdad, les agradezco infinitamente, señor presidente, doctor Juan Rafael, doctor, y a todos y cada uno de ustedes, su amable compañía.
sinceramente al expositor por su brillante intervención, a los académicos que han participado en las preguntas o comentarios, igualmente mis agradecimientos, mi respetuoso saludo a la familia, esposa e hija del doctor Cangrejo, y pasamos a un vino de honor que ofrece el doctor Cangrejo a ustedes para el mayor deleite de esta reunión. Muchas gracias.